Gloria a Dios, aleluya. San Marcos capítulo 10, verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te damos gracias porque nos concedes estar aquí en este lugar para adorarte. A eso venimos, Señor. Quizá haya cosas interesantes e importantes, pero lo principal es adorarte. A eso venimos, a alabar tu santo nombre, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que lograron vencer. Haz que esta palabra que hemos leído, Señor, llegue a cada corazón, a cada hermano, a cada hermana que hoy escuchará este mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Cristo Jesús. El poder de la crucifixión siempre ha sido algo tan maravilloso que nosotros como cristianos no podemos caer en una religión, hermanos. No se puede. No se puede caer en una religión. Si usted ha tenido un encuentro con Jesucristo personal, en donde se estableció una relación, donde Él le llamó, y usted sabe que le llamó, que le perdonó, que le justificó y que le va a glorificar, usted no puede pensar que esto es una religión, para que luego alguien diga: ya me salí de la religión, luego ya entré de la religión. No, aquí no hay religión. Aquí es algo de una relación tan íntima con Jesucristo. Quizá usted diga: bueno, yo nací en el Evangelio. Sí, nació en el Evangelio, pero hace falta que el Evangelio ¿qué? Nazca en usted. Usted puede decir: tengo muchos años, hermano. Sí, tendrá muchos años, pero su relación con Dios es algo muy especial y muy específico. Si usted logra tener esta relación con Dios, no va a usted a andar con que ya me cambié, ya me ando acá, ando allá. No se puede. No se puede, porque está en una relación tan íntima, tan personal, que usted día y noche sabe que Jesucristo es su Señor y su Salvador. De que Él resucitó, y que esto nos da la ventaja en comparación con otros grupos o pueblos que tienen una situación de religión. Nosotros no tenemos más reglas que esta que está aquí. Aquí está, todas las reglas, todos los elementos necesarios para servir a Dios, aquí está. Cuestión de leerla y darse cuenta que aquí está el punto principal de nuestra vida. Hay cosas tan importantes, tan interesantes en nuestra vida que hay que satisfacernos, ¿verdad? Satisfacernos nuestras propias necesidades, nuestros propios gustos, nuestros propios placeres. Pero cuando tiene el encuentro con Cristo Jesús, eso queda en segundo término. Pablo, ¿cómo lo dijo? Todo lo tengo por basura. Y de repente alguien piensa que los cristianos, que de verdad somos hijos de Dios, piensan que tenemos derechos. No, hermanos, los verdaderos hijos de Dios no tenemos derechos a nada. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, somos del Señor y no tenemos derechos de nada. Usted no ande pensando en derechos. Aquí les hemos enseñado: no esperen nada de nadie. No esperen nada de nadie. Todo espérenlo ¿de quién? De Jesucristo. No sea que se decepcione, hermano. Se puede decepcionar de las personas. Siempre espere todo en Jesucristo. Él pagó para comprarnos y Él nos compró con su sangre.
Y fíjese la manera, yo ya le he explicado aquí en esta iglesia, la redención, cómo Él lo logró. Y yo lo explico a través de 3 palabras griegas, que es agorazo, exagorazo y lutro. Te compro, te saco y te dejo libre. Eso es la redención, que Él nos compró con su sangre y nos sacó del pecado. Amén. Nos sacó del mundo del pecado. Una vez que nos sacó del pecado, dijo: te dejo libre. Si quieres regresar a ser otra vez esclavo del pecado, Él te compró con su sangre. Y San Pedro dice que fuimos comprados no con plata ni con oro, sino con la sangre de un cordero sin mancha. Así que valemos mucho, hermanos, valemos mucho. Al comprarnos, Él nos sacó, con todo derecho, Él nos sacó. Y ya que nos sacó, te deja libre. Tú sabrás cómo te portas en el trabajo, tú sabrás cómo te portas en la calle, donde vivas. Tú sabrás, te deja libre el Señor. No te está presionando a través del pastor o a través de los líderes para que tú hagas esto o aquello. No, te deja que libre. Y tú sabrás qué haces con tu vida. Pero Él ya pagó el precio. Amén. Muy bien. Hemos leído un pasaje que está sintetizando el mismo Señor Jesucristo lo que va a acontecer. Él viene desde Galilea, pasa por Samaria, quiso entrar a Samaria, pero los samaritanos no lo quisieron recibir. Y entonces Él continuó rumbo a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Jerusalén, les dijo estas palabras: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Esto, hermanos, queda concluido de esta manera: que el Señor, al llegar a Jerusalén, iba a hacer todo lo que ya ustedes oyeron el domingo pasado, lo que oyeron el miércoles. Pero dice que lo iban a juzgar. En este caso serían los ancianos del pueblo, que eran los que tenían la autoridad civil, y los sacerdotes, que tenían la autoridad religiosa. Así que la autoridad religiosa y la autoridad civil se unen. En aquel tiempo así se acostumbraban muchos pueblos, era parte de la cultura, donde la ley civil estaba mezclada con la religión. Lo hicieron muchos países, muchos pueblos. Aquí Benito Juárez y nos dijo que no, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué dijo Benito Juárez? Él separó la religión del Estado. Así que Jesucristo el Señor dice que lo van a juzgar, que lo van a escarnecer, que lo van a tratar mal. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. En este día, bueno, usted recuerda lo del domingo, para que más o menos tengan la idea, así rapidito, ¿verdad? ¿Qué pasó el domingo? Llegó el Señor a Jerusalén y luego agarró un burrito, y en ese burrito llegó y entró a Jerusalén. A eso se le llama la entrada triunfal. O sea, se presenta como rey. No iba en un caballo, no iba en un macho, iba en un burrito. Sí, toda la gente contenta porque estaba Jesús entrando allí, pensando que todos los sacerdotes y los ancianos le iban a decir bienvenido, pero no, lo rechazaron. El lunes nada más se dedicó a una cosa, que salió y llegó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén encontró que todos los de allí del pueblo se estaban organizando para la fiesta de la Pascua. Y había ventas por todos lados, ventas de corderitos, de chivitos, palomitas, palomas, no sé qué eran, crispetas, ¿verdad? Venta de todo eso allí. Y él llegó y dijo: ¿qué está pasando aquí? Órale, mi casa de oración será llamada. Y empezó a sacar todo. Así que purificó el templo. Todo ese día se la pasó allí, porque estaba la cosa complicada, ya que estaban viendo que esto estaba sucediendo. ¿Qué pasó el martes? El martes de la mañana, luego, él, al darse cuenta a los discípulos que maldijo la higuera el lunes, bueno, el martes se dan cuenta que la higuera estaba ¿qué? Seca, ¿verdad? Seca estaba la higuera. Así que después de allí, el martes, el Señor, ya que ya estaba en Betania cuando pasó eso de la higuera, luego regresa a Jerusalén. Ya lo expliqué, ¿verdad? Que toda la semana iba y venía de Jerusalén a Betania.
dormía en la casa de ¿quién dijimos? De Marta, Lázaro y María, ¿verdad? Así que iba así y dormía allá y luego se venía acá. De Jerusalén a Betania eran como 3 kilómetros que había más o menos de distancia, y él iba y venía allí a Betania. Luego, estando allí, el martes, estando ahí, llega al templo. En el templo allí están esperándolo. Están los sacerdotes, los herodianos, los fariseos, los saduceos, esperándolo así a ver a qué horas llega para enfrentarlo. ¿Qué querían hablar con él? Decirle con qué autoridad esto de purificar el templo. ¿Por qué? Bueno, pues los sacerdotes dieron permiso de las ventas de vender todo para la Pascua. Usted sabe que toda la familia, si querían un cordero, había que comprarlo, ¿verdad? Y había mucha gente que iba de Europa, que iba de partes de Asia, gente de África, e iban allí, eran judíos prosélitos, y a fuerzas tenían que comprar un cordero, o palomas, o un chivo, por causa de la Pascua. Lo estaban esperando, y entonces, si los sacerdotes te dieron permiso, ¿quién eres tú? Le dijeron al Señor, ¿quién eres tú para que vengas y eches a los vendedores? ¿Quién eres tú? En este momento lo que estaban diciendo es, ¿qué autoridad traes? ¿De dónde la agarraste? ¿Quién te dijo? Porque ellos se sentían dueños del templo y por eso estaban dando permiso a los vendedores. Pero Jesús llegó en el entendido de que el templo era la casa de ¿quién? De Dios. Y si el templo es la casa de Dios, dice que pues con esto. Y si sabían la historia, tendrían que haber entendido que Dios fue el que le dijo a David en dónde construyera el templo. Y Salomón fue el que lo hizo. Así que luego se derribó, lo reconstruyó, y estamos esperando un tercer templo donde Dios dijo que se hiciera el templo. Así que ellos pensaban, ¿quién te dio esa autoridad? En esa parte estaban diciendo, no te aceptamos, no te queremos. Pero entonces Jesús, viendo a los herodianos, a los fariseos, a los saduceos, ahí todos en grupos, los principales sacerdotes y ancianos, dijo, muy bien, les voy a contestar si ustedes me contestan una pregunta. Y todos pues así asombrados, ¿verdad? A ver qué pregunta iba a hacer. El bautismo de Juan, ¿era de parte de Dios o era de parte de los hombres? Y se quedaron pensando. Si decimos que de parte de los hombres, nos van a apedrear los judíos aquí. Y si decimos de Dios, va a decir, ¿por qué no le creyeron? Vamos a decirle que no sabemos nada. No sabemos. No sabemos. Bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero mientras estaban contestando eso, de repente los herodianos se acercaron y le dijeron, Señor, ¿está bien que demos los impuestos? En aquel tiempo se llamaba el tributo, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, bueno, deje ver una moneda. Y la moneda la vieron, y por una parte traía la efigie de César, que correspondía al imperio romano. Dijo, muy bien, esto es del César, de Roma, denle al César. O sea, en este caso, ¿cómo dirían? Denle a Hacienda lo que es de Hacienda, denle al SAT lo que es del SAT. Y aprovechó el Señor para decirles, y denle a Dios lo que es de Dios. Los encajonó. Bueno, porque le estaba agarrándolos de pechito, ¿verdad? Estaban preguntando algo y de repente salieron con que algo les tenían que decir. Así que pues todo eso pasó el martes, y luego estando confrontando a los herodianos sobre el tributo, luego se presentan los fariseos junto con ellos, y ahí mismo se escurrieron para apartarse. Pero llegan los saduceos y no creen en la resurrección. Y le dijeron, Señor, a ver cómo está eso de la resurrección. Y ya fue el que el Señor les dijo que cuando resuciten, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que todos seremos como ¿quiénes? Como los ángeles. Entonces, cuando ya les habló bien a los herodianos, bien a los fariseos, bien a los saduceos, que bien de los principales teólogos, los escribas, y le dijeron, Señor, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? El principal mandamiento de todos. ¿Cuál es el mero de todos? Jesús le dijo, bueno, el primero y gran mandamiento de todos, el principal es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que de esa manera termina lo del martes, dándole esas enseñanzas. Ahí mismo aprovechó el Señor para decirles, miren, están pasando a ofrendar, vean cómo están pasando a ofrendar. Y ahí ve una viuda, y esa viuda, al pasar a ofrendar, Jesús, sin tener que ver, él sabía lo que pasaba,
La viuda entregó todo su sustento. Y ahí el Señor enseñó a los discípulos que las ofrendas a Dios se deben de dar de corazón, voluntario y con generosidad. Así es, hermanos. Y ya expliqué eso, ¿verdad? De cómo Dios nos está enseñando de cómo deben ser las cosas. Nos pasamos al miércoles y hablábamos también del miércoles, de que ahí nada más suceden pues dos cosas. Ahí se quedó en Betania ese día, digamos, tranquilo, ahí reposando. Sin el cansancio fue enorme con los herodianos, fariseos y saduceos. Allá estando comiendo, lo invitaron pues a comer. Y ahí llegó María, la hermana de Lázaro, y Marta, y lo ungió. Le vació el aceite desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. Y entonces cuando el Señor está en Betania, ahí lo unge María con todo el aceite, ¿verdad? De la cabeza hasta sus pies. Ese ungimiento, el Señor dice que lo estaba preparando para su sepultura. Jesús, el Señor sabía que estaba próximo a que lo crucificaran, iba a morir, iba a ser sepultado. Pero ese mismo día miércoles, Judas se desprende y va a buscar a los sacerdotes y les dice: ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego. ¿Se acuerdan que estaban batallando los sacerdotes? Como decían, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Porque en la Pascua no, porque va a ser mucho alboroto. Y pues Judas les dijo: yo se los entrego. Así que Judas es el traicionero, Judas es el cobarde que, andando junto con el Señor, se propone hacer a un lado el amor, la humildad, la sencillez, la fe, la entrega, y se convierte en un cobarde, dándole la espalda a nuestro Señor. Le ofrecieron 30 monedas de plata, y de esa manera hay el pacto o el acuerdo, y pasamos de allí al jueves. ¿Qué pasó el jueves? Fue un día muy intenso el jueves. Otra vez el Señor se viene de Betania rumbo a Jerusalén. Y ahí van rumbo a Jerusalén, y llegando a Jerusalén, los discípulos le dicen: maestro, ¿vamos a comer la Pascua? Sí, claro que sí. ¿Y dónde la vamos a comer? ¿Pero por qué preguntaban eso? Bueno, porque todos los apóstoles eran de Galilea, menos Judas. Judas era de Judea, pero Judas le robaba a la bolsa que era el tesorero. No se les olvide que Judas era el tesorero y le robaba a la bolsa. ¿Ustedes creen que alguien que roba va a tener corazón de prestar su casa? Simplemente lo que estaba pasando en él es que él robaba de la bolsa del tesoro. Por tanto, el único que vivía ahí en Jerusalén era Judas, y los demás en Galilea. Pero la Pascua tenían que comerla ¿en dónde? Pues en Jerusalén. ¿Y con quién? Así que no hubo otra manera más que Jesucristo conseguir un lugar, y consiguió el aposento alto. Ya explicamos aquí el miércoles que era un gran lugar donde ocupieron 120 personas, sí, o más. Pero era un gran lugar, el gran aposento alto que se preparó ahí. Dijo: ahí lo vamos a comer la Pascua. Así que de esa manera, en ese día fueron y hicieron los preparativos, y el Señor mandó comprar un borrego, un cordero, ¿verdad? Y pues de esta manera, al ir a comprar, era para preparar lo de la Pascua ese jueves, para comerla ese mismo día en la tarde noche. Así que de esa manera el Señor prepara con los discípulos lo que es la Pascua, para comerla con sus discípulos. Quisiera que ustedes notaran que en esto del jueves hay muchas cosas que son necesarias mencionar. Por ejemplo, en la Pascua comían carne de cordero con una salsa de hierbas amargas y pan sin levadura. Les explicaba el miércoles que el vino se introdujo después de la diáspora, y cuando Jesús vino ahí a Jerusalén ya se practicaba los 4 elementos, ¿verdad? Carne asada, vino, la salsa y el pan sin levadura. Así que llegamos ahí al aposento, y ese día jueves era el día de la preparación de la Pascua, y era el primer día de los panes sin levadura. Usted debe saber, por lo que dice Levítico y Éxodo, que eran 7 días que se comían panes sin levadura, y en esos días se podía comer la Pascua. Esos 7 días comenzaban desde el día 14 hasta el día 21. Esto tiene que ser así. El día 14, no importa en qué cayera, si domingo, lunes, martes o miércoles,
ese día 14 era día de reposo. Ojo, no era sábado. Ahí hay que entender una diferencia. El día de reposo siempre es los sábados, pero para esta fiesta el día de reposo era el día 14 en que cayera, el 14. Y el 21 tiene que caer también en el día que cayera en día de reposo. Nada más esa observación. Bueno, entonces se trata pues de que los discípulos, ya estando con la preparación del primer día para comer el pan sin levadura y comerse la Pascua, el mes de Abib o Nisan, ¿sí? Se juntaban dos fiestas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Llegaron al aposento, ya estaban en el aposento alto, se sientan a la mesa, empiezan allí a platicar entre ellos mismos. De repente el Señor señala al comer la Pascua, ahí se pone en la mesa con pedazos de carne, de cordero, la salsa, el vino y el pan. Entonces dijo: alguien de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron a decir: ¿seré yo? ¿Seré yo? Entonces Pedro le hizo señas a Juan, le daba a entender: pregúntale, tú que estás recostado en el hombro de Jesús, el maestro, pregúntale quién es el que le va a entregar. Y Jesús dijo: miren, el que me va a entregar es a quien yo le dé este pan mojado en la salsa. Mete un pedazo de pan en la salsa y se lo da a Judas. Y luego le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo. Judas se puso de pie y se fue. Todos pensaron que lo había mandado a comprar alguna cosa, pero no. Jesucristo ya sabía que Judas tenía que ir con los sacerdotes para decir dónde lo iba a entregar al Señor. Así que de esa manera están ahí en el cenáculo comiendo la Pascua. Cuando Judas ya se fue, entonces el Señor instituye la Santa Cena, tomando el pan y tomando el vino. Es decir, ya no usó la salsa, ya no usó la carne. Dijo: miren, hoy inauguro el nuevo pacto. ¿Por qué? Bueno, porque la ley era el antiguo pacto y ahora este es el nuevo pacto en mi sangre. Así que coman de este pan que representa mi cuerpo, tomen de este vino que representa mi sangre. Y ahí el Señor inauguró el nuevo pacto, instituyendo la Santa Cena. Luego que tomaron la Santa Cena, instituyó el lavamiento de pies. Eso lo pueden ver capítulo 13 y capítulo 14 de San Juan. Allí entra este punto, el capítulo 13 de San Juan, cuando el Señor se pone de pie, toma un lebrillo, toma una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y les dice: miren lo que yo les he hecho, también ustedes háganlo los unos a los otros. Así que de esa manera termina la situación entre ellos, capítulo 13 y 14 de San Juan. Ahí termina, cuando el Señor Jesucristo les da unas revelaciones poderosas. Un paréntesis: si usted un día quisiera experimentar revelaciones del Espíritu Santo, póngase a ayunar, métase a un cuarto y comienza a leer 13, 14, 15, 16, 17 de San Juan. Y no se salga de allí hasta que Dios dé revelaciones. Hay revelaciones tan poderosas allí. Son revelaciones muy, pero muy espirituales. Digo, toda la Biblia son revelaciones, pero ahí son revelaciones muy profundas, muy poderosas. Y ahí encontramos sobre todo lo que es la unicidad de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego habla del Espíritu Santo, capítulo 14, dice: si yo no me fuera, no vendría a ustedes el Espíritu Santo. Les dice también: miren, estoy con ustedes, pero voy a tener que irme. Y cuando venga el Consolador, los va a redarguir de pecado, de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Ahí habla pues del Espíritu Santo y reciben revelaciones muy, muy importantes. Todos los discípulos y el Señor cantaron un himno, se ponen de pie y dice el Señor: vámonos. Para esa hora ya no estaba Judas, para esa hora se van rumbo al Monte de los Olivos. Al irse al Monte de los Olivos, la distancia que había de allí, del cenáculo al Monte de los Olivos, son más o menos 4 kilómetros. Pueden ser 4, 7, casi los 5 kilómetros. A veces depende en qué se vaya usted, por no va a rodear. Pero si es caminando y directo,
son 4 kilómetros a pie. A esa hora de la noche en que se fueron rumbo al Monte de los Olivos, pues a esa hora, ¿dónde iban a encontrar que los llevara? Aunque hubiera ahí motos, ¿verdad? Como las de aquí, no, a esa hora a pie se fueron después de la Santa Cena. Fueron caminando rumbo al Monte de los Olivos, hicieron como 50 minutos, pero en el camino, cuando iban caminando rumbo al Monte de los Olivos, para llegar al Monte de los Olivos, luego internarse a un lugarcito que le llaman el Jardín del Getsemaní, ahí meterse al Monte de los Olivos, a ese lugar, pero en el camino les explicó el capítulo 15, el capítulo 16 de San Juan. Qué amena plática tenía que haber tenido con ellos, explicándoles el capítulo 15 y 16 de San Juan, caminando rumbo al Monte de los Olivos. Pero cuando explicó esos capítulos, el Señor mismo aprovechó para decirles: miren, ¿saben qué? Vamos a llegar al Monte de los Olivos, me van a apresar y todos ustedes van a huir, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Entonces Pedro dijo: no, ¿cómo que vas a ir solo? Yo voy contigo. Pedro: ¿cómo? No, yo voy contigo. Yo voy contigo a donde sea. Daré mi vida por ti, es más, daré mi vida. Los discípulos dijeron: también nosotros damos nuestra vida por ti. Jesucristo dijo: mira, Pedro, déjame decirte algo. Cuando el gallo cante 2 veces, es porque tú ya me negaste 3. Dando a entender pues de que a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana. Entonces el gallo cantó y Pedro se acordó: Cristo me dijo que yo lo iba a negar. Así que Pedro, pobrecito, pues lloró amargamente, no hallaba consuelo, como se encontraba de haber traicionado, negando al Señor Jesucristo. El Señor le estaba nada más apercibiendo, le estaba diciendo: mira, tú me vas a negar, Pedro. Cuando terminó de predecirle a Pedro lo que iba a hacer, luego el Señor dijo: ¿saben qué? Viene el que me traicionó, viene aquí al huerto, viene para entregarme. Y les dijo todo lo que le iba a pasar en ese momento. Así que por fin llegaron al huerto, se internaron en el Monte de los Olivos y llegan al Jardín de Getsemaní. Y estando allí en el Getsemaní, el Señor oró. ¿Cuántas horas, hermanos? 3 horas estuvo orando ahí el Señor. En esas 3 horas se aventó el capítulo 17 de San Juan, orando por mí. Dice el Señor: no te pido solamente por los discípulos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que ya el Señor estaba orando por mí y por usted, orando la oración sacerdotal de intercesión, pidiendo que todos fuéramos uno, así como Dios es uno, que también nosotros fuéramos uno. Cuando estuvo orando de esa manera, el Señor primero, por supuesto, apartó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los agarró juntitos y les dijo: ¿saben qué? Me siento muy triste. Oiga, ¿se esperaban esa palabra? Que su maestro, que el Señor le dijera: me siento muy triste. Y el Señor, en su humanidad, le está diciendo a Pedro, a Jacobo y a Juan: me siento muy triste. Y dice allí la Biblia que empezó a angustiarse, pero dice que en gran manera. Empezó a angustiarse el Señor al estar allí en el huerto, de cómo la situación que estaba pasando era poco complicada. Les dijo que se sentía triste, angustiado, que se sentía con una zozobra en su ser, en depresión, vamos. Y Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué hicieron, hermanos? No han de haber creído: no es cierto, es el Señor Jesucristo. Por favor, es nuestro Señor. Pensando que el Señor no es de carne. Usted ya sabe esa parte de la teología, ¿verdad? Jesucristo es totalmente Dios y Jesucristo fue totalmente hombre, nadie más. Entonces, cuando el Señor les confiesa su intimidad, su situación emocional, ellos se quedan dormidos y lo que hace el Señor es buscar, orar. Dice que su sudor eran como fuertes gotas de sudor que parecían sangre, y hasta que vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Vino un ángel del cielo para fortalecerle.
Porque allí, cuando mostró su flaqueza, su humanidad, les tuvo que dar a entender que él era de carne. Si usted lee Filipenses, dice que estando en la condición de hombre, se anonadó, haciéndose todavía más o peor que hombre, llegando a la condición de siervo, o sea, a lo más bajo, para que dieran a entender que él era de carne. En ese momento usted debe aprender, era Jesús el Señor de carne y hueso, que se estaba enfrentando a una situación que él en ese momento no quería pasar. Ya estaba próximo a ser crucificado, y él dijo: Padre, si es posible, busca otro plan. ¿No tienes un plan B? Porque yo la verdad no quisiera pasar. Pero si no se puede, hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento el Señor aceptó el sacrificio por usted y por mí. El Señor sabía que usted y yo íbamos rumbo al infierno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Y entonces, hermanos, el Señor ahí en ese momento que está dando ese paso, dice: si no hay otra manera, que se haga tu voluntad. Y estando hablando de estas cosas, después habló con los discípulos: ya despiértense, ya levántense, ahí viene el que me entrega. Ahí viene el que me entrega. Así que se acercó Judas con todos los sacerdotes, los ancianos, los soldados, alguaciles, y Judas les había dicho: en la oscuridad, todos están allí, los discípulos con el Señor, yo lo conozco bien. Al que yo le dé un beso, ese es. Agárrenlo y llévenselo. Judas solo pensaba en sus 30 monedas de plata. No estaba pensando en otra cosa en ese momento. Así que arrestan al Señor. Y Pedro ya había dicho que él daba hasta su vida, pero en ese momento sacó la espada y en la noche nomás le dio por todos lados y le corta la oreja a Malco, el criado del sacerdote. Y Cristo dijo: guarda tu espada, guárdala. No. ¿Vos crees que no puedo mandar que vengan ángeles y me defiendan? No, mete tu espada, guárdala. Y la guardaron. Y el Señor les dijo: como contra un malhechor vinieron a prenderme, tanto que me vieron ahí en el templo enseñando y no me agarraron. Así que en ese momento el Señor no pone resistencia y dijo: ¿saben qué? Aquí estoy, pero dejen ir a estos. Cuando volteó, dejen ir a estos, ¿qué ha pasado? Ya no estaba nadie, hermanos. Ya no había nadie. Estaba hablando con los demás: miren, está bien, llévenme, pero dejen ir a estos. Pues ya nadie había, hermanos. Todos, dice la Biblia, que todos se habían corrido. Cuando habían dicho: no, hasta nuestra vida damos por ti, Señor. Que acá y que allá. Y digo, seguimos siendo igual, ¿verdad, hermanos? Hay gente que nada más habla y no piensa. Primero hay que pensar y luego hablamos, ¿verdad? Porque de repente ofendemos, ¿no, hermanos? Y al ofender, luego hay que meter reversa. ¡Ay, híjole! Y pues tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Porque ofendemos. Y Santiago dice que ofendemos muchas veces, en muchas maneras. Entonces, una vez que ya el Señor es apresado, vamos a dar una hora más o menos. Pónganle que sean como las 10 de la noche, más o menos, cuando lo apresan. Y lo llevan directito a la casa de Anás y Caifás. Eran los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Y en ese momento Anás y Caifás ya estaban de acuerdo que Judas les había dicho: yo se los entrego el jueves en la noche. Y llamaron a todos los ancianos, a los sacerdotes, al Sanedrín, y se juntaron, hermanos, en la noche. Y estos ancianos sacerdotes se pusieron de acuerdo cómo matar a Jesucristo. Y así llegó el Señor, preso por los alguaciles, los sacerdotes, ante los sumos sacerdotes, que eran las autoridades allí, y le hacen juicio. Y empiezan a decirle al Señor: muy bien, tenemos acusaciones contra ti. Y empezaron a acusarlo diciendo: yo lo oí que dijo: destruyan ese templo y en 3 días yo lo vuelvo a edificar. Y ellos no entendían que Jesús hablaba de cuál templo, hermanos, de su cuerpo, ¿verdad?
destruyan este cuerpo y en 3 días va a resucitar. Exactamente lo que estaba dando a entender. Así que le hicieron un juicio, pero al estar haciendo que un testigo y luego que otro testigo y no encontraban quien diera una cosa correcta, el sumo sacerdote le dice a Jesucristo: mira, ¿sabes qué? Ya dinos tú dinos, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué haces todas estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Y verán al Hijo de Dios que vendrá en las nubes. Y cuando digo todo esto, que se rasga las vestiduras sacerdote. ¿Para qué queremos pruebas? Ahí está, ha blasfemado, se está haciendo hijo de Dios. Y eso hizo pues que comprobaran, según ellos, que era culpable de muerte. Por 2 razones no podían darle muerte. La primera es porque pues ellos no tenían la autoridad más que los romanos. Segundo, por cerca de la Pascua, estando ya en estos momentos, sentían que no podían haberlo hecho. Sin embargo, la profecía que dijo el sumo sacerdote fue esta: es mejor que muera un hombre por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Y esto estaba profetizado también de que el Señor, capítulo 53 de Isaías, de que el Señor como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y tenía que morir en el mero día de la Pascua, ser sacrificado en el mero día de la Pascua. Ya Juan Bautista lo había presentado: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por tanto eso tiene que cumplirse, para que de esta manera el Señor fuera juzgado por Anás y Caifás. Y en este momento que estaban en el juicio que estaban haciendo sobre el Señor, y Pedro ahí estaba calentándose en el fuego, ¿verdad?, con los demás. Y ahí fue cuando Pedro negó al Señor 3 veces y cantó el gallo. Allí, mientras estando haciendo todas estas cosas, Judas se da cuenta de lo que había hecho, y entonces Judas también se arrepiente y va con los sacerdotes, les entrega las monedas, pero no se lo valieron. Y aquí aprenda usted algo. Le pregunto algo: ¿está bien arrepentirse? Bien, el problema es ante quién llevas tu arrepentimiento, ante quién le presentas tu arrepentimiento. Él lo presentó ante quién, ante los sacerdotes. ¿Qué le dijeron? Ya tú. Pero si presentas tu arrepentimiento al Señor, a un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Alabado el Señor Jesucristo. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él ve tu alma, que lo haces de verdad, que lo haces de sinceridad. En ese momento el Señor ya termina el juicio, y como cantó el gallo la segunda vez, entendemos que el juicio duró desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Solamente personas con mucha maldad podrían desvelarse para hacer un juicio de esta manera. Gente con un corazón podrido, gente con un alma llena de gusanos, maldad por todos lados, y manifestarlo ante nuestro Señor. Se termina el juicio a las 5 de la mañana, toman la decisión de que el Señor debería morir. Así que se van de allí a buscar a Pilato. Imagínese usted en la madrugada, 5:30, 6 de la mañana, ya se le hacía tarde porque amaneciera para no despertar a Pilato. Y dice la Biblia: muy de mañana el viernes van los sumos sacerdotes y llevan a Jesús atado de manos con soldados y toda la... Imagínense, ay Dios mío, ¿cómo pues? Lo llevan ante Pilato, y Pilato dice: ¿por qué tan temprano? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede tan temprano? Han de estar sedientos de sangre. ¿Qué traen a este hombre? ¿Qué ha hecho este hombre? Pues anda revolutando a la gente por todos lados. ¿Y qué hace? Pues ya movió mucha gente el domingo, y luego otra gente por acá y por allá, y no, un revoltoso. ¿Pero de qué lo acusan? Y decían una cosa y otra, pero no le daban el por qué. Entonces Jesús
Pasa con Pilato y Pilato lo empieza a interrogar. A ver, ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieren contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Pilato, por supuesto, estaba inquieto. ¿Qué está sucediendo contigo? Le interroga una y otra vez, y acá y allá. Mira, te quieren matar. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Y como no le contestaba, le hizo una pregunta muy directa. Mira, contéstame. ¿Qué no sabes que tengo autoridad para matarte o para soltarte? Y Jesús le contesta: ninguna autoridad tuvieras si no te fuera dado de arriba. Y aquí usted aprenda algo de la autoridad espiritual. Jesucristo es respetuoso de las autoridades. Aunque Pilato era un gobernador gentil, era una persona del mundo, sin embargo era una autoridad, igual como el sumo sacerdote. Aunque era una persona mala, perversa, cuando le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? Sí, y le contestó el Señor. Pero a los demás no les contestaba, se quedaba callado. Y se quedaba callado porque la profecía era esta: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando una autoridad le preguntaba, había que contestar. Oiga, hermana, hay que hacer esto y esto. ¿Y quién es usted, hermana, para que me esté diciendo? Pues nada, la directora de las Dorcas o el director de los varones. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque el pastor se la dio. ¿Y al pastor qué se la dio? Dios. Dios le da autoridad directa al pastor y el pastor delega autoridad a los líderes que están en las iglesias. Por eso es muy importante que usted aprenda estos principios de autoridad espiritual en las iglesias, en el pueblo del Señor, que se deben respetar. Y Cristo puso el ejemplo. Le contestó a Pilato. En eso que le contestó, le dijo: entonces tú eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho. Entonces eres el rey. Yo para esto he nacido. Se quedó Pilato así. ¿Cómo? Sí, para esto he nacido, para ser rey. Entonces Pilato se confunde y dice: ¿qué hago? Y salía: oigan, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Está bien que no he desayunado, pero no le encuentro ningún mal. Él está bien. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero no le encuentro nada malo. Y vuelve a entrar adentro. A ver, dime, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te acusan? ¿Qué has hecho? ¿Qué sucede? Y Jesús le contestaba: mira, los que me entregan cometen más pecado que tú. Peor cosa es a ellos que a ti. Y en eso que le llega una carta de su esposa: no tengas nada que ver con este justo. Hoy tuve sueños. Por supuesto que hay que entender que en aquel tiempo las esposas de los gobernadores consultaban a todos los dioses y a todos los brujos y hechiceros. Y en ese momento ella estaba sufriendo por una presión diabólica o presión divina, pero estaba sufriendo esa mujer. No tengas que ver con ese hombre. Cuando oyó esto, Pilato tuvo temor. Primero tuvo temor porque dijo: eres rey, eres hijo de Dios. Y luego a la esposa. Entonces salió afuera y les dijo: yo no encuentro nada. Y otra vez salía: no encuentro nada. Miren, ustedes están impuestos que cada año yo les suelto a una persona de los que están aquí presos. ¿Qué les parece? Aquí está Barrabás y está Jesucristo. ¿Cómo ven si les suelto a Jesucristo? No. Suéltenos a Barrabás. Si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Déjeme decirle aquí algo así rapidito. Esos mismos que estaban gritando: crucifícale, 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 probablemente eran los mismos que el domingo habían dicho: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es posible. Y es posible que muchos de ellos habían sido sanados. Usted que recibe ayudas de Dios sigue siendo un mal agradecido, sigue portándose mal, sigue siendo una persona que parece que no fuera cristiano ni hijo de Dios. Y ahí estaban: crucifícale, crucifícale. Y qué sorpresa cuando usted lee estas palabras. Yo tengo un mensaje de estas palabras que dijo Pilato, ya luego lo predicamos. Pilato se y dijo: ¿y qué haré con el Señor Jesús? Hermanos,
Pilato no sabía qué hacer. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho al oído: suéltalo, suéltalo. Pero no. Estaban todos bien controlados, manipulados por los sacerdotes. ¿Qué haré con Jesús el Cristo? Y todos en coro: crucifícale, crucifícale. Y Pilato quería soltar a Cristo, lo quería soltar. Buscaba la manera de cómo soltarlo, una forma y otra, y al fin no se pudo. ¿Saben qué? Yo me lavo las manos. Y lo entregó a los soldados. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio, juntaron más gente y a burlarse de él, a escarnecerlo. Le pusieron una corona de espinas, le golpeaban en la cabeza, bofetadas en el cuerpo, lo azotaron hasta que sangró por todo su cuerpo. Y cuando ya hicieron eso los soldados, lo entregó a los sacerdotes para que hicieran con él lo que quisieran. Para esto ya el Señor había ido y venido con Herodes. En ese tiempo estaba Herodes allí. ¿Por qué estaba Herodes allí? Bueno, él era gobernador de allá de Galilea. Y cuando Pilato supo que Jesús era Galileo, lo mandó con Herodes. Y Herodes estaba allí por causa de las fiestas, porque él condescendía con los judíos. Así que lo mandó con Herodes. De con Pilato hacia con Herodes, más o menos eran 500 metros o medio kilómetro. Y en ir y venir, azotado, golpeado, maltratado, ir y venir 1 kilómetro caminando, oiga, sangrando. ¿Quién puede caminar medio kilómetro sangrando? O 1 kilómetro ir y venir. Lo llevaron con Herodes. Luego Herodes no encontró nada, con Pilato. Y así que ese cansancio de caminar 1 kilómetro, ir y venir con donde estaba Herodes, Pilato acá en su lugar también, y estando ahí lo entregan para que lo crucifiquen. Salen de allí, era en la mañana, póngase usted a pensar, ya habían pasado el juicio, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y entonces los sacerdotes, vamos a crucificarlo. Así que arman una cruz, junto con él a 2 hombres más, lo llevan cargando la cruz rumbo al Gólgota. El monte Gólgota es pequeño, no está muy grande, es pequeño. Y le llamaban monte Gólgota o monte de la calavera. Y más o menos es 1 kilómetro. Había caminado 1 kilómetro ida y vuelta con Herodes, otro kilómetro con la cruz, sangrando, golpeado, rumbo al Gólgota. No pudo más. Pasa Simón de Cirene y lo agarran ahí, ayúdale, y lo llevaron. Y ahí va, cargando la cruz. Callado, 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 no abriendo su boca, cumpliendo todo lo del capítulo 53 de Isaías, totalmente callado, excepto que las mujeres lloraban y lloraban, iban ahí a su lado llorando, llorando, y él les dijo: no lloren por mí, no lloren por mí, les dijo, lloren por ustedes, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las que no pudieron tener hijos. Lloren por ustedes. Así que el Señor llega al Gólgota, ahí lo crucifican y ponen en la cruz la causa por la cual estaba siendo crucificado. Jesús, Rey de los judíos. Por esa causa, Rey de los judíos, por esto está siendo crucificado. Son las 9 de la mañana y 3 evangelios concuerdan a que es las 9 de la mañana cuando lo crucifican. Hay un horario que Juan lo dice, pero el comentario que yo leí dice que la hora que pone él es hora romana, y los demás evangelios habían puesto la hora de los hebreos, de los judíos. Así que en conclusión, él es crucificado a las 9 de la mañana. Ahí está él y los otros 2 discípulos, otros 2 a su lado, siendo ahí crucificados. A las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿qué hubo, hermanos? Tinieblas, oscuro, se puso totalmente oscuro.
desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Pero en ese momento el velo del templo se rasgó. Hubo un terremoto y muchos muertos se resucitaron. Entonces, en esa situación que se estaba dando, ahí aprendemos que desde que Cristo murió, todos los seres humanos tenemos libertad para entrar al cielo con nuestras oraciones. Porque en el Evangelio de San Juan lo explica, y en Hebreos dice que ahora ya está roto eso que interfería conforme al antiguo pacto para que no pudiéramos entrar al Santísimo. Pero ahora con libertad podemos entrar al Santísimo, no un lugar físico, sino Santísimo en el cielo. ¿Cómo entramos? En cuanto caemos de rodillas y decimos: Señor, ya llegamos al cielo. Te ruego por esto, te pido por esto otro. Señor, mira acá y allá. Y lo adoramos, lo alabamos y entramos. Dice que con libertad lo hacemos ahora. Pero porque Él con su muerte nos dio el camino. ¿Cómo lo dijo Él? Soy el camino, la verdad y la vida. Y Él lo trazó al morir en la cruz del Calvario. En ese terremoto pues pasaron muchas cosas. Los muertos que resucitaron luego fueron a presentarse allí ante la gente en lo que estaba sucediendo por estas maravillas en su muerte. Nos regresamos ahora pensando en lo que es de las 12. A las 9 lo crucifican, a las 12 son las tinieblas hasta las 13. ¿Cuándo dice el Señor las 7 palabras? En ese tiempo, desde las 9 hasta las 3, 6 horas. En esas 6 horas el Señor está allí en la crucifixión y dice las 7 palabras. La primera la encontramos en el Evangelio de San Lucas. Viendo a la multitud y a los sacerdotes que estaban allí presentes, a los ancianos, a los escribas, a la multitud, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra. Si hoy el Señor tuviera que decir algo sobre nosotros, ¿diría lo mismo? No, ya no. Padre, perdónalos, porque sí saben lo que hacen. Ahora todos juntos digan pues conmigo: perdónanos, Señor, porque sí sabemos lo que hacemos. Pero en aquel tiempo ellos no sabían lo que hacían. Estaban crucificando al mismo Hijo de Dios y no sabían lo que estaban haciendo. Viene la segunda palabra. En ese mismo tiempo estaba ahí María y estaba también los 2 ladrones y los sacerdotes, los ancianos, y muchos decían allí: a otro salvó y él mismo no se puede salvar. Desciende de la cruz y creeremos en ti. Ahí estaban todos. Pero en eso que estaban ahí hablando, entonces un ladrón le dijo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El asunto es de que estaban ahí los dos y entonces estaban diciéndole: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y otro contestó: cállate, tú y yo merecemos lo que está sucediendo. Y él no, él está bien. Y añadió: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí sale la segunda palabra. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hablaba exactamente de que al morir, tanto Jesús como ese hombre iban a ir al paraíso. Usted cuando se muera, en cuanto se muera, luego va a ir ¿a dónde? Eso quisiera. Pero por fe, así va a ser. Por fe así va a ser. En cuanto se muera, luego va al paraíso. Usted no va a ir al Hades, no va a ir al infierno, no, va a ir al paraíso. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles y los caídos. Pero usted no tiene que hacer nada allí. Por favor, regrésese, resucite
y venga y díganles: hermanos, iba rumbo al infierno, Cristo me dijo que me regresara. ¿Para qué? Para pedir perdón. Y si no estaba bautizado, para bautizarme. Pues lo bautizamos y pida perdón y acomódese. Digo, si es que le concede Dios resucitar, y si no lo caído, ni modo. El Señor lo prometió y eso es una grande verdad para todos nosotros. Número 3. En el número 3 estamos ahí encontrando que se da la situación, al estar tan cercas María y Juan, según el libro de Operación Jesucristo, dice que José era la segunda esposa que tenía. O sea, María era la segunda esposa. Y José ya tenía hijos cuando María se junta con él. Usted lo lee en capítulo 13 de Mateo. Y José, por supuesto, ya era mayor de edad. Y María, por tanto, queda viuda. Para esa fecha en que el Señor está crucificado, Juan está junto de María. Dice también en este libro que cuando José muere, que probablemente Jesús tendría unos 19 años, 19, 20 años, cuando José muere, y que Jesús se hace cargo de la carpintería, que por eso decían que era Jesús el carpintero. ¿Se acuerdan que María lo andaba buscando y los hermanos? Porque sabrá Dios cuánta gente tendría reclamación de sus muebles. Ándele ya, hágamelo, ya entréguemelo. Ya ven que hay gente así, ¿no? Total, de que estando en esa circunstancia, María no tenía esposo, Juan estaba ahí y Jesús se dirige a María así: mujer, he ahí tu hijo. O sea, ¿a quién? Juan. Y luego se dirige a Juan y dice: he ahí tu madre. O sea, cuídamela como si fuera tu propia mamá. Algo interesante, y usted y yo debemos aprender eso, de que el Señor siempre pone a alguien que vea por nosotros en las circunstancias distintas de la vida. Él mueve los corazones, Él propicia el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 4. Llegamos al punto en que este número 4, el clamor que el Señor estaba experimentando como humano, y aquí, aunque ya lo está bien comprobado que Jesucristo es totalmente Dios, totalmente hombre, pero aquí en este momento, cuando está sucediendo esto, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por supuesto, es un clamor humano, que sale de lo profundo de la persona que está pasando por esta aflicción. ¿Por qué me has desamparado? Esto nos pasa a todos, aunque estemos llenos del Espíritu Santo. Aunque estés lleno del Espíritu Santo. No importa que seas pastor, obispo, presbítero, anciano, líder, lo que sea, eres de carne. Y como eres de carne, y aunque estés lleno del Espíritu Santo, llega la aflicción a tu vida y tendrás que decir: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estando así en el número 4, pasamos al número 5. Habiendo clamado: Dios mío, luego dice el Señor: tengo sed. Por supuesto que al decir la palabra tengo sed, pues los que estaban ahí presentes arrimaron algo para que bebiera, y entre eso vinagre. ¿Qué es el vinagre? Pues vino agrio, y en una esponja con una vara le pusieron en la boca para que bebiera, y él rechazó el vinagre. Pero en el fondo, ¿qué quería decir con que tengo sed? Tengo sed de que todos los que oyen mi palabra se arrepientan y se entreguen al Señor. Tengo sed de que las personas oigan mi palabra y se arrepientan de sus pecados y se entreguen a Dios. Tengo sed de que mi iglesia permanezca fiel, que la iglesia se guarde en el camino de Dios. Lo expresa de otra manera en Cantar de los Cantares. A la iglesia le llama paloma. El novio que está en Cantar de los Cantares, le dice el novio a la novia, dice: paloma mía, que estás entre las peñas, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz.
porque dulce es la voz tuya. ¿A qué se refiere esto? Que el Señor quiere oír nuestra voz cuando decimos aleluya, gloria a Dios. A Él le gusta oír tu voz. Quiere ver tu rostro y que te diga: con amor eterno te he amado. Entramos a la número 6. Póngale usted que ya eran como las 2 de la tarde o 2:30. Estaba terminando el plan, el proyecto, y dijo: consumado es la palabra número 6. Consumado es. ¿Qué estaba consumado? El plan que había trazado Dios, que había dicho el Señor: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar la oveja perdida, vino a buscar la moneda perdida, vino a buscarnos a todos nosotros. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Consumado es. De ahí en adelante, cualquier persona que quiera ser salva tendrá que cumplir con los requisitos. Nadie viene al Padre. Fíjese cómo la Biblia no dice nadie va al Padre. No, así no dice. O sea, nadie viene al Padre, hablando de Él mismo. Que Él dijo: yo soy el Padre y yo uno somos. Nadie viene al Padre sino por mí. Y porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que en ese momento, consumado es. El camino estaba trazado, está trazado. Nos dice el Señor: todos entren por la puerta. ¿Por la puerta qué? Estrecha, porque ancha es la puerta que te lleva a la perdición. En la puerta angosta hay restricciones, disciplinas, hay abstenerse de cosas, no debes hacer esto y aquello, que te apartes de esto otro. Y por la puerta ancha vas a tus anchas, haces lo que te pega la gana, totalmente lo que tú quieras, no hay problema de nada. ¿Listos? Ahí va. ¿Cuántos van por la puerta angosta? Ahora, ¿cuántos van por la puerta ancha? Tenemos que ir por la puerta angosta. Sí. Y las restricciones están en la Biblia. Ahí no es de que el pastor diga o no, ni tu iglesia dice, ni tu religión dice, ¿no? Ya ve que hay gente que dice: mi religión me lo prohíbe. Espérame, no, aquí no te prohibimos nada. La Biblia es la que te dice si sí o no. Claro que así es. Lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que vas a hacer. Consumado es. El camino está bien definido, bien determinado. Número 7, la última. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en este momento muere. Muere exactamente a las 3 de la tarde del mismo viernes. En este momento que él muere, terminando estas 7 palabras, en la noche va José, Arimatea y Nicodemo y piden el cuerpo a Pilato. Y se lo entregan. Y Nicodemo había preparado unos perfumes y se los puso al Señor para sepultarlo. Ahí cerquitas estaba un sepulcro de José. José Arimatea era un hombre muy rico, muy adinerado. También Nicodemo. Y la profecía dice que iba a ser sepultado entre los ricos, entre los poderosos. Así que lo llevan a sepultar ahí mismo, cerca de allí, y entonces reposa en la noche. Así que muere el viernes, dura parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo. Resucita el domingo en la mañana. Y él dijo que al tercer día resucitaría. Muy bien, entonces de allí encontramos que el sábado está en el sepulcro. Y lo que encontramos en las cartas paulinas dice que en ese tiempo que estuvo muerto, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que estaban desde antes de Noé. A todos ellos les predicó. Llegamos al domingo y el Señor resucita.
Usted reconoce lo que ahí había pasado, lo escribe Mateo esto, que pusieron una piedra en el sepulcro y los romanos prestaron los sellos para que pusieran los sellos y que nadie moviera esa piedra. Pusieron guardias, soldados, tenían temor que los apóstoles fueran y robaran el cuerpo. Jesús resucita y los sellos se van a un lado, la piedra se hace a un lado. Así que como las mujeres, María Magdalena, Juana, María, la otra María, habían preparado todas las cosas que le ponen a un muerto, y dijeron: no, pues ya no podemos hacerlo porque ya es noche y luego se acerca el día de reposo, no podemos movernos, así que nos esperamos para el domingo en la mañana. Van el domingo en la mañana e iban pensando: y cuando lleguemos, ¿quién nos va a mover la roca? Sorpresa, la roca estaba movida. La ropa del Señor Jesús que le habían puesto estaba tendida, bien acomodadita, ahí en el sepulcro, y el cuerpo del Señor ya no estaba. Se iban a retirar de allí cuando en eso voltearon y vieron que estaban dos ángeles y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Por qué lo buscan si ya resucitó? Vayan y díganle a Pedro y a los demás apóstoles que ya resucitó. Van y le dicen, regresan, y efectivamente Pedro se convence, y la que se queda allí llorando es María. Y de ahí se aprovecha el código da Vinci para decir que ella era novia de Jesús. Resulta pues, amados hermanos, que María se queda ahí llorando y le dice una voz: mujer, ¿por qué lloras? Y ella, pensando que era el jardinero, el hortelano, sin voltear dijo: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Pensando que era el jardinero, cuando realmente quien le hablaba, ¿quién era? Era el Señor Jesús. Cuando en eso que le dice el Señor: María, y la volteó. Óigame, si estás impuesto que te habla por tu nombre, conoces bien cómo dice, el acento que le pone: María, Rabí. Iba a correr a abrazarlo, cuando en eso Jesús le dice: no me toques, no me toques, todavía no me toques. Tengo que entregar este sacrificio al Santísimo. Como sumo sacerdote, Jesús en su sacrificio como cordero inmolado, entregar el sacrificio al Santísimo. Un evangelio dice que todavía no había ido, otro evangelio dice que ya había ido y venido, y que como ya había venido, otro evangelio dice: y María abraza a Jesús de las piernas. Estando llorando, hincada ahí, lo abraza de las piernas. Ahí está la explicación. Uno narraba que ya había ido, otro que aún no había ido todavía. De ahí en adelante se hace popular la noticia que había resucitado. Y ahí salió ese canto que dice: resucitó, resucitó para salvarnos, resucitó, resucitó para... Qué poderoso, qué grandioso. Si Él no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza nosotros. Pero qué bueno que resucitó y tenemos esperanza. Dice el libro de Hechos que duró 40 días. Desde el día que resucitó, se les aparecía a unos y a otras personas, a discípulos, a los apóstoles se les aparecía. Durante 40 días se les apareció a los discípulos y a la gente. Ese fue el domingo en la mañana. Lo encuentra eso en Hechos. Después de los 40 días, el Señor junta a los discípulos, se los lleva hasta casi llegar a Betania, y más gente que iba con ellos. Y les dice el Señor: muy bien, ya me voy. Y con las manos abiertas, aquí estaban los que, señales de sus clavos. Pero ustedes no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quédense, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Es la promesa de mi Padre. Y yo les voy a mandar el Espíritu Santo. De esa manera
Él promete 3 cosas. 3 cosas que usted y yo, por eso estamos aquí. Número 1, se va al cielo y dice: en la casa de mi Padre voy pues a preparar lugar para... Voltee con su hermano y dígale: lugar para ti. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Luego vendré y los tomaré y me los llevaré. Esta es la primera promesa que Él dice: voy a preparar lugar para vosotros. Número 2, les mandaré el don del Espíritu Santo. Cuando Él dijo: he aquí estaré con vosotros todos los días. ¿Sí está? Claro que sí está. ¿Pero en qué forma? En el Espíritu Santo. Él está con nosotros todos los días, pero en el Espíritu Santo, y está adentro de nosotros, adentro. Y esta promesa sigue siendo firme y fiel, verdadera: darnos el Espíritu Santo. Y la número 3, que Él regresará por nosotros. Significa que si no se lo va a olvidar, usted va a ser agradecido toda su vida. Él murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aprovecho para decirle que la primera vez que yo tuve el encuentro con mi Señor, lo vi a Él, que me dijo desde la cruz: todo esto lo hice por ti. Y por eso aquí estoy todavía. Por eso aquí estoy todavía. Si no hubiera sido por eso que el Señor murió por mí, yo no estaría aquí. ¿Para qué? Pero si Él me dijo que lo hizo por mí, también lo hizo por usted. Y si lo hizo por usted, entonces sírvale con todo su corazón, sírvale con todo su ser. Sea agradecido al Señor. Venga con el Señor. Háblele al Señor con todo su corazón. Bendito sea el Señor.